El chamanismo mediúmnico es la unión de caminos ancestrales y luz espiritual. Es la mediumnidad pura de la Umbanda blanca que nos conecta con guías y orishas. Es la fuerza del chamanismo que nos enlaza con la tierra, los elementos y los ancestros, y son las técnicas holísticas y la medicina natural que armonizan nuestra energía y sanan el cuerpo, la mente y el espíritu. Es un sendero vivo donde cada ser despierta, se equilibra y se transforma caminando hacia su esencia más elevada. Hola chicos, clase 1.3 de la doctrina Umbanda. Hoy vamos a hablar un poco de todas las religiones, ¿no? Porque es muy importante conocer. La palabra estudios viene de estudios. Estudiar nos abre un canal de conexión espiritual, ¿no? Cuando esa inteligencia la convertimos en sabiduría, sobre todo, y no queda solo en inteligencia, sino lo que uno estudia lo puede convertir por medio del amor, de la fe y de actuarlo en la vida de uno mismo, en sabiduría que se haga útil para nuestra alma. Entonces, ahí estudio se manifiesta de una manera más concreta, por así decirlo, ¿no? Lo importante es saber y no hablar por hablar. Entonces, que conozcamos todas las religiones es importante y es parte para entender dónde estamos ubicados y saber y no hablar sin conocer los demás, ¿no? Un poco para tener una idea de dónde está uno parado y no hablar por hablar en sentido general, lo digo, ¿no? ¿No es cierto? Conocer es importante, ¿no? Bien, vamos a arrancar entonces con esta cuestión. Teoría del sacerdocio. El sacerdocio en otras religiones. Sacerdote viene del latín sacer, sacra, igual a sagrado. Y dos, dote, regalo. Talento que quiere decir aquel que tiene dote de lo sagrado, aquel que cuida de lo sagrado frente a la comunidad. Es el responsable por cuidar, por celar, por enseñar, por intermediar lo sagrado delante de la comunidad. La figura del sacerdote es algo muy antiguo. Los estudios antropológicos y arqueológicos nos enseñan que desde que existe el Homo sapiens hay una especie de culto a las divinidades. Se manifiestan las primeras señales de conciencia de que existe trascendencia, de que existe algo más, desde que comenzaron a existir los primeros agrupamientos de estos. Existe un culto a las divinidades, a la ancestralidad, algo bien primitivo de religiosidad, a un líder que ordena esa parte social, esa vivencia religiosa. Estos primeros sacerdotes eran personas sensibles al mundo espiritual. Eran personas especiales que tenían una comunicación con el mundo invisible. Lo que hoy llamamos de mediums siempre existió. Siempre existió el medium, ¿no? Ya el chamán en la antigüedad, chamán es puente entre lo invisible y el humano, lo que no se conoce con el humano, la nada con el todo, digamos, ¿no? La nada con la manifestación. El chamán ya en la antigüedad era una persona que con el tiempo, digamos que de alguna manera se convirtió en sacerdote o en otros títulos de acuerdo a la religión que ocupa. Ahora lo vamos a ver eso. Los hombres prehistóricos moraban en cavernas, no sabían nada del mundo, estaban encerrados en la caverna. Tenían una comunicación muy primitiva y tenían que sobrevivir, los cuales eran invadidos por diferentes animales y morían o no tenían de comer, etcétera, y todos los problemas que esto traía. Ellos pedían a las divinidades a través del líder, del sacerdote, para que puedan ser ayudados, pidiendo por agua, por una buena casa, por protección, por todo, por lo que sea, ¿no? No existía nada y el miedo de todo lo desconocido, de alguna manera la cabeza del grupo, que era el sacerdote, chamán,
ocupaba este rol, ¿no? También hacían rituales para ganar diferentes batallas. Podían morir atacados por lo desconocido, de hecho, ¿no? El sacerdote se comunicaba con el mundo espiritual y ahí era transmitido el conocimiento y se realizaban los rituales. La figura del sacerdote no es algo nuevo. El sacerdote oficialmente como un cargo lo vamos a encontrar cuando se establece la religión como un conjunto de reglas. Religión como una institución, religión como un órgano mediador de nuestras relaciones religiosas y de fe dentro de una sociedad. La religión es un fenómeno social dividido en comunidad. Las religiones o el plano espiritual en los seres humanos han estado desde que nos humanizamos, frente a situaciones que no tienen una explicación como por ejemplo la muerte. En cada cultura surgieron rituales para encontrarle un sentido a esa persona que había dejado de existir. La religión en la prehistoria. Hay evidencias de prácticas de espiritualidad en relación a los enterramientos intencionales. A través de esta práctica se muestra una preocupación por la persona fallecida. Digamos que de alguna manera uno de los primeros rituales que existió fue el entierro. El enterrar a una persona para preservarla, para respetarla, buscando proteger su cuerpo, honrarlo, respetarlo. También comienzan los rituales de caza. Las pinturas rupestres, que son pinturas muy antiguas que se han encontrado en cuevas, nos muestran, porque en ese momento no había medios de comunicación de ningún tipo, ni siquiera existía la escritura. Entonces estos medios nos muestran que el arte fue la primera manera de comunicar lo espiritual, comenzando a creer en seres sobrenaturales y también el culto a los ancestros. Posiblemente realizaban rituales de caza para tener éxito y rituales de fertilidad para la tierra y para poder tener hijos. Además, convertían las cuevas en lugares sagrados. Los primeros templos eran cuevas, donde llevar a cabo los diferentes ritos. Por otro lado, sabemos que la magia y la creencia en espíritus acompañaron al hombre primitivo. Estas creencias pretendían asegurar sus necesidades más vitales, alimentación, hijos o protección frente a los peligros. Conocemos estas creencias mágicas y religiosas a través de las manifestaciones artísticas que nos han legado. Pinturas rupestres y las figuras humanas o animalescas talladas en piedra y hueso, primeras esculturas que existieron, ¿no? Como el arte fue, de alguna manera, la primera manera de comunicar lo espiritual, ya que la escritura no existía. Bien. La Edad Media, época medieval. En la Edad Media aparecieron las religiones de manera organizada y establecieron normas de comportamiento y de conducta, qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. En esta época la regencia la tenía la Iglesia Católica. Ellos decían que está bien y que está mal. Las decisiones políticas, militares y económicas, todo giraba en torno a Dios, por la voluntad y la bondad de Dios. Era tan poderosa la Iglesia que los poderosos enviaban uno de sus hijos a la Iglesia para formarse como padre, cardenal, obispo, etc. Porque el estar ligado a la Iglesia Católica, a la religión, era algo importante, era tener estatus. Todo tenía un sentido divino. Llovía, era voluntad de Dios. Si hacía mucho viento y tormenta que destruía toda la cosecha, era voluntad de Dios. Cuando se tomaba una decisión, era voluntad de Dios. La gran pregunta que se hacían era ¿para qué? Dios creó un árbol, ¿para qué? Para alimentar a sus hijos. Está lloviendo, ¿para qué? Porque Dios quiere dar agua para germinar la tierra y dar alimento. Todo tenía un para qué, y lo que no de alguna manera lo inventaban a conveniencia de quienes manejaban el poder, ¿no? Esta visión del mundo lo que hacía era favorecer la clase dominante, que eran los nobles, los reyes, la nobleza, el clero. Ellos decían
que esto era así porque era por voluntad de Dios. Los pobres eran pobres porque era voluntad de Dios, no había nada que hacer. Sos pobre porque Dios quiere, listo, no se cuestiona. Todo el arte medieval habla de Dios. Pecado, infierno, salvación, redención, expiación de los ángeles, de los arcángeles, del diablo, de los demonios, etc. Los mitos eran transmitidos por la poesía, por el canto, por los músicos y poetas, y era importante ya que la mayoría de la población era analfabeta, no existía la escritura, cuando existió la escritura ya en la Edad Media, ¿no? Pero la mayoría eran analfabetos igual. Ellos divulgaban oralmente las hazañas de los héroes, de los caballeros, como también de cuestiones religiosas. También tenemos las cruzadas, que fueron campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano. Restablecer el control cristiano, ¿qué era esto de las cruzadas? Lo podemos tomar como una forma de aculturación, decían ellos. Otro ejemplo es la Inquisición. En fin, en la Edad Moderna podemos decir que la Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América, con la colonización, donde hubo grandes cambios económicos, políticos y religiosos. Y hubo un proceso de aculturación por parte de la Iglesia Católica. Esto quiere decir que invadían una cultura, destruían sus valores originales e imponían sus propios valores utilizando la violencia a través de distintas formas. En las cruzadas llegaban a América diciendo que acultural era obligar a los indios a hacerse católicos, era volverlos humanos para ellos, ¿no? De alguna manera humanizarlos. De hecho, en esta etapa podemos hablar de la teoría de la evolución social, que dividía a las culturas o sociedades en tres: salvajismo, barbarie y civilización para estos colonizadores, que justificaba a los colonizadores diciendo que su misión era contribuir a civilizar, o sea que ellos traían una verdad, creerse el dueño de la verdad, ¿no? A los más atrasados, y la difusión de la verdadera religión a los salvajes. Esto fue un argumento para acreditar sus conquistas a través de la religión. En la Edad Media, la religión pierde el poder que tenía antes para darle lugar a la ciencia y la razón. Cuando aparece la ciencia y la razón de alguna manera, la religión empieza a perder poder, porque el hombre que piensa realmente no cree en cualquier cosa. Y es ahí donde uno empieza como a tomar el poder del sí mismo, ¿no? Que es la idea de evolucionar como ser humano. Bien, vamos a la historia del judaísmo. Antes de empezar con la historia del judaísmo, quiero terminar con un comentario sobre que, bueno, el primer rey, el emperador, que era el César, que se hace católico y ahí la iglesia toma el poder, ¿no? Porque cuando lo matan a Jesús, un emperador, un César, lo manda a matar, porque decía que él era el enviado de Dios, ¿no? Siempre el poder mandaba, hasta que el primer César, creo que fue Constantino, se hace católico, entonces empieza a creer en la iglesia y la iglesia asume el poder. Y cuando asume el poder con la creencia de este rey, creen ser dueños de una verdad, y todo lo que estaba en contra debía ser destruido porque lo mataban. Nada que venga de Dios va a matar a un hijo. Somos todos parte de un mismo universo y tenemos un solo Padre y todos somos hermanos de ese Padre. Entonces es muy importante el respeto a las demás religiones, sobre todo eso tiene que ver con Dios, el respetar al otro como mi hermano. Todos hijos de un mismo Padre, aunque mi hermano sea negro, blanco, musulmán, judío, budista. Si hablamos de religión, no importa la religión que tenga, es mi hermano, somos hijos de un mismo Dios, con las facultades y las características que cada uno tiene, pero hijos de un mismo Dios. Historia del judaísmo. Abraham fue el primer judío profeta que se comunicaba con Dios. Comienza a seguir sus enseñanzas, se las pasa a sus hijos Ismael e Isaac, y estos a su vez a su descendencia. Este pueblo fue esclavizado y luego liberado por Moisés, quien fue elegido por Dios para ser líder religioso.
Después le pasa esta investidura sacerdotal a su hermano Aarón, y él se la pasa a todos sus descendientes. En el judaísmo, la descendencia de Aarón es la tribu de Levi. Para poder ser sacerdote dentro del judaísmo, la persona tiene que ser descendiente de la tribu de Levi. Es una cuestión de nacimiento y descendencia. En el judaísmo, un sacerdote es aquel que oficia un ritual. Es el responsable por el templo y de su cuidado, especialmente del arca de la alianza y de los 10 mandamientos. En el templo de Jerusalén, donde estaba el arca, él fue destruido 2 veces y fue reconstruido. Cuando el templo fue destruido la segunda vez, su asentamiento desapareció. El arca de la alianza era el asentamiento del templo. Y si no hay más asentamiento, no hay más templo. Y si no hay templo, no hay sacerdote que cuidaba. El sacerdote que cuidaba esa arca no existe más. En el judaísmo no existe más sacerdote. Lo que existe es una sinagoga, que es una casa de oración, un local donde los judíos se reúnen para estudiar, aprender a rezar, leer el Torá. El Torá es el texto sagrado de los judíos, pero no es más un templo porque para los judíos solo había un templo, el de Jerusalén. Entonces tenemos la figura de rabí o rabino, que la traducción es grande, distinto. El rabino no es un sacerdote, quiere decir grande o distinto, porque es un profundo estudioso el rabino, un profundo conocedor de las escrituras, la Torá, de las leyes judías. El más que un instructor, un profesor, un maestro, un orientador, etc. Él es más un maestro, un instructor, un profesor, un orientador. Mas él no puede ser sacerdote, ya que no existe templo. Si existiera sacerdote, él haría los rituales. Pero como sacerdote no existe, el rabí es el que está. Él pasa a estar presente en los rituales. Los rituales son hechos por un rabino. Ahora él puede o no estar, ya que los rituales no necesitan de un rabí o rabino. O sea que puede el rabino estar o no, o lo puede hacer una persona ascendida dentro de esa comunidad. Teológicamente un rabino no es un sacerdote. Socialmente él es visto reverenciado como si lo fuera, como si fuera un sacerdote, pero no lo es. Es un líder religioso de la comunidad judaica. Los judíos tienen la esperanza de que en algún momento van a reconstruir el templo, pero tienen un gran problema porque donde estaba la construcción del templo fue construida una mezquita para evitar que el templo sea reconstruido. Sus enemigos construyeron una mezquita para que el templo no pueda ser reconstruido. Historia del judaísmo. Ellos sostienen algunas profecías donde dicen que va a volver a reconstruirse ese templo. También existen los judíos, que son conocidos como Cohen o Cohen, que son judíos que supuestamente descienden de la tribu de Levi, descienden de Aarón. Descienden de la tribu de Levi, descienden de Aarón, estos judíos que son de la tribu de Cohen. Estos judíos Cohen, cuando son reconocidos, ellos comienzan a estudiar y a prepararse, porque si el templo fuese reconstruido, ellos serán sacerdotes. Uno de ellos será sacerdote. Supuestamente existe un gen de Aarón, donde hay un test que ellos tienen para saber si es realmente judía la persona, y ahí dentro de ese test se descubre si la persona es de la tribu de Levi. Ellos acaban trabajando en la sinagoga, ellos tienen la posición elevada dentro de la comunidad porque él es un descendiente de Aarón. Y para el pueblo judío la descendencia es muy importante. El símbolo del judaísmo es esta estrella de 6 puntas, como para nosotros lo es la estrella de Shango. También es un símbolo del pueblo cigano, la estrella protectora de 6 puntas, que representa también una protección para el judaísmo. Bien, como cada religión tiene su historia, su creencia y su forma, ¿no? El catolicismo. Dentro del catolicismo, Jesús es un misterio original de sacerdocio. Él es el sumo sacerdote, Él es el primer sacerdote, Él es el padre de todos los sacerdotes, para el catolicismo.
Los judíos no lo reconocen como sacerdote porque no es de la tribu de Levi. Jesús era judío, nació en una familia de judíos, mas él no era de la tribu de Levi. Él era de la tribu Judá, conocido como Leandro Judá. Él jamás podía haber sido un sacerdote para los judíos. ¿Cómo es que alguien que no es de la tribu de Levi, que no tiene descendencia, puede ser un sacerdote? Por este tema, dentro de una estructura del judaísmo, jamás fue llamado como sacerdote, y es por eso que ellos no lo consideran, siendo él también judío. O sea, como las creencias de la casta, de la familia que venís, del poder social, siempre desde los comienzos ya de las religiones estuvo presente, ¿no? En el catolicismo, dentro de su estructura teológica, Jesús no es de la descendencia de Aarón y él es de la orden de Melquisedec, porque en la Biblia Melquisedec no es hijo de nadie. Él no tiene ascendencia ni descendencia. Y en la Biblia dice que él es el sumo sacerdote de Dios, como aquel que vino a instruir a todo un pueblo. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia Católica dice? Jesús no es un sacerdote del linaje de los hebreos ni de los judíos. Jesús es un sacerdote de la orden del linaje de Melquisedec. El sacerdocio de él era conocido como un sacerdocio no cruento, no tenía sacrificio. Los judíos tenían sacrificio, las demás religiones sacrificaban animales. Jesús fue el hombre que vino a decir: yo me entrego como sacrificio, me entrego a mí para ser el último animal sacrificado. Qué amor hacia los animales, hacia todo el universo en sí, para que el humano pueda realizar el proceso de convertirse de gente a persona. El judaísmo se escandalizó con esto. ¿Cómo un hombre no va a realizar sacrificios a los dioses? Eso era un escándalo. ¿Cómo no van a ofrendar cabras o gallinas para Dios? Esto no se puede. Es un hereje, decían de Jesús. Por este motivo fue muy cuestionado. Y esto está muy relacionado con Jesús porque él viene y dice que él es el último cordero de Dios. No habrá más sacrificios, yo me estoy sacrificando. Jesús recibe el misterio del sacerdocio. Jesús recibe el misterio del sacerdocio, él tiene el misterio de ser puente entre hombre y Dios. En el cristianismo primitivo, él era llamado Dios hombre. Jesús fue la primer fuente, él es el puente entre los humanos y Dios. Jesús llama a Pedro, uno de sus discípulos, y enviste a Pedro con este misterio. Es el primer sacerdote y Pedro pasa ese misterio a sus discípulos. O sea, Jesús le enseñó su misterio, le pasó su misterio, porque se pasa este misterio por medio de un ritual, ¿no? A Pedro. Y Pedro, de ahí, fue generando lo que fue la religión en sí del catolicismo, ¿no? Pedro pasa ese misterio a sus discípulos y así sucesivamente todo el que tenga ese misterio lo puede pasar a otros, convirtiéndose en sacerdote. Y ahí viene la figura del padre o plebístero, y el concepto es anciano que conoce las escrituras sagradas. Plebístero, anciano que conoce las escrituras sagradas. El ritual que se realizaba en el catolicismo para que una persona pueda ser padre católico es una tradición profundamente greco-romana, heredada de Grecia. 3 obispos, a través de la imposición de manos, pasan el misterio a ese futuro padre. Esta investidura es pasada de esa manera. 3 obispos ponen su mano en la cabeza y le pasan el misterio al padre y esa persona pasa a ser un sacerdote. El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica dice que el sacerdocio es un estado vocacional y ese estado es sagrado y perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Como es perpetuo eso, el ser sacerdote pasa a ser perpetuo, entonces pasa más allá de la muerte. Cuando uno se muere, sigue siendo sacerdote del otro lado. Porque no es una profesión, no es un medio de vida, y es perpetuo porque no deja de ser un padre. Él muere padre porque ese misterio seguirá dentro de él. Ya está adentro de él ese misterio y seguirá. ¿Cómo es el proceso para convertirse en padre católico?
Es solo para los hombres. Las mujeres no pueden, se necesita mucho estudio, hay que estudiar en la Facultad de Teología o Filosofía, después de estudiar seminarios y etcétera, estudiar un montón, son como 10 años de estudio hasta que la persona tenga la certeza de que tiene vocación para ser padre, y ahí pasa por el ritual en el cual se le otorga la vestidura sacerdotal, que son 3 obispos que ponen su mano sobre su cabeza, ¿no? En el altar de la iglesia o enterrado en el suelo está el asentamiento de la iglesia. Ejemplo, en la iglesia de San Pedro, los restos de San Pedro están ahí. En la iglesia de San Pablo, los restos de San Pablo están ahí. Este es el asentamiento, etcétera, ¿no? Por lo menos una reliquia, un pedazo de santo o un hueso del santo tiene que estar ahí para que se pueda llamar ahí, para que tenga un asentamiento esa iglesia. Por este motivo puede haber varias iglesias con el nombre, y como es como que si el santo estuviera ahí, ¿no? Y puede haber varias iglesias con el mismo nombre porque tienen algo de ese santo, o un hueso, o la ropa, o algo que fue de ese santo. Por eso puede haber muchas iglesias de San Pedro, muchas iglesias de la Virgen María, tiene que tener algo que estuvo ligado directamente a ese ser para que ese asentamiento, el ayé, la energía más allá del tiempo y del espacio, esté representada en ese lugar como una protección, y que el templo tenga un asentamiento, si no, no sería un templo, una iglesia. Algunas diferencias entre catolicismo y judaísmo. El judaísmo es ojo por ojo, diente por diente, y el cristianismo es amar al prójimo como a ti mismo. Ojo por ojo, diente por diente, habla un poco de energía de guerra, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y el catolicismo, desde la teoría de Jesús, ¿no? Que después la manipularon y fue para cualquier lugar, es otra cosa, pero Jesús hablaba de amar al prójimo. El judaísmo decía arrojar una piedra a la mujer adúltera. Jesús dijo que arroje la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. Cuando se hace algo malo, se comete un pecado en el judaísmo, se sacrifica a un animal para liberarse de los pecados. En el cristianismo no se realizan sacrificios, y esto fue muy cuestionado y criticado porque Jesús dijo: no matemos animales. Los símbolos del catolicismo son el pez, que representaba la búsqueda de la verdad profunda, oculta a simple vista. La búsqueda de la verdad oculta a simple vista. La verdad no es para cualquiera, es para quien esté preparado para recibirla, ¿no? Era un misterio secreto de reconocimiento mutuo entre cristianos, hablando del símbolo del pez, que fue el primer símbolo del cristianismo. Uno de ellos dibujaba una línea curva abajo y el otro la dibujaba a la inversa, arriba, completando el pez, ¿no? Después se popularizó el símbolo de la cruz, que esto vino mucho después representando la muerte de Jesús, que antes de la muerte de Jesús era el pescado el símbolo del catolicismo. Después fue la cruz cuando pasó lo que pasó con Jesús, ¿no? El hinduismo. Hablemos del hinduismo. En el hinduismo, también como en el judaísmo, uno para ser un sacerdote depende del nacimiento y la descendencia. Existe una casta llamada Brahmins. Ellos son una casta sacerdotal. Una persona puede ser sacerdote si nace en esa casta. Las castas no se misturan, ellos se casan con personas de esa misma casta, dentro del mismo linaje. Dentro del hinduismo hay muchas vertientes y cada una de ellas tiene una forma de consagrar a un sacerdote, y es muy diversa y linda su cultura. El símbolo del hinduismo es la sílaba Om. Es el sonido del universo, el sonido de la fuerza creadora. El budismo. Después tenemos el budismo, que no es hinduismo, porque el budismo nace con Buda, y Buda era un príncipe que no pertenecía, era de una casta de guerreros, no era de la casta de los brahmins, que eran los únicos que podían ser sacerdotes, podían llegar al linaje alto de los hindú. Y Buda no era de esa casta brahmins. Sí pertenecía a una casta que eran los kshatriyas, los kshatriyas. Con él nace el hinduismo, él cree en el hinduismo. Él nace, vamos de vuelta con esto que estoy generando un poco de confusión, ¿no? Buda nace
con el hinduismo, pero él después lo convierte en budismo, hay una transmutación. Él crece en el hinduismo y después de tener su momento de iluminación, se dio cuenta que tenía como que construir otra cosa, ¿no? Él encuentra el camino a través de lo que hoy conocemos como budismo. Si él hubiese sido de la casta de brahmanes, él estaría inaugurando una religión nueva como un sacerdote dentro del linaje hindú. Como él no pertenecía a esta casta, no podía ser sacerdote. O sea, Buda no podía ser sacerdote porque no pertenecía a los brahmins. Cuando hablamos de sacerdote hablamos de la conexión con Dios, con lo divino. Él es el puente entre lo terrenal y lo espiritual, y la base teológica del budismo no tiene la figura de Dios para intermediar, ni del sacerdote, y si la gente lo ve más como un monje. El budista pasa a ser el representante del budismo. El budismo tiene monje, no sacerdote. Es una cuestión más con el adentro, no con el interior, con iluminarse desde la meditación. De eso estoy hablando. El budismo no tiene templo, sí tiene monasterio, que forma monjes. Para poder ser monje, la persona debe abandonar lo profano, su vida social, encerrarse, su familia, dejar todo. Y se recoge en el monasterio. Él se dedica las 24 horas al monasterio, al estudio de la meditación, a transformarse como persona, a domar su mente, a vencer sus instintos para alcanzar la iluminación. El monje más viejo le enseña al más nuevo. Él es su gurú, el monje pasa a ser considerado un líder religioso. El símbolo del budismo es esta rueda que vemos ahí, la rueda del Dharma, conocida también como Dharma Chakra, que es el símbolo más conocido, probablemente más antiguo del budismo, representa las enseñanzas de Buda, la disciplina, la conducta que hay que tener para llegar a la iluminación. Y acá, como vemos, hay distintas castas. Siempre dentro de la religión y del poder hubo castas, poder social. Y en la punta más alta de esta pirámide vemos a los brahmins, que podían ser sacerdotes y maestros dentro del hinduismo, y los kshatriya, que eran soldados y políticos a la cual pertenecía Buda. Pero como no podía ser sacerdote, fue monje, hizo monasterios. Y más abajo tenemos los vaishya, comerciantes y artesanos, más abajo los sudras, que eran esclavos, siervos, obreros, campesinos, los sudras que eran esclavos, y los arihan, que no pertenecen, los que no tienen casta directamente, eran parias, estaban afuera del sistema, como podía haber pasado por los gitanos, que no estaban dentro de un sistema, entonces siempre fueron como vistos de una manera rara, por así decirlo. En fin, como pudimos ver, cada religión de alguna manera siempre estuvo gobernada, más allá de las creencias, un poco con esto de las castas, de dónde viene, la descendencia que tiene, ¿no? Y hoy por hoy, que ha pasado tanto tiempo, mucha parte de la humanidad pudo hacer un proceso de convertirse de gente en persona, ¿no? Y este proceso de convertirse de gente a persona es tan importante, porque gente es reaccionar de lo primario, respondiendo a una casta, considerando al otro un extraño o, de hecho, alguien inferior. Eso sería gente, ¿no? El proceso de convertirse en persona es repensarse y no pensar desde el instinto, sino desde un amor más universal, desde el yo más íntegro, considerando al otro un hermano para que eso se pueda de alguna manera manifestar como amor y no como un desconocido, que es lo que realmente Jesús buscó en un principio, y durante miles de años se malinterpretaron las enseñanzas de Jesús. Se malinterpretaron porque el que tenía poder lo llevaba para el lado que quería. Usaba el conocimiento, a veces puede ser muy mal usado, como pasó con Jesús, donde quien tomó ese conocimiento lo usó para beneficio propio, como quien puede tomar una pinza, puede usarla para construir cosas buenas,
o puede usarla para cortarle el dedo a alguien lastimándolo. Entonces, de alguna manera, con el conocimiento pasa lo mismo. Por eso, si ese conocimiento yo lo utilizo desde el amor, se convierte en sabiduría. Y la sabiduría puede trascender cualquier pensamiento o conocimiento que solo tiene que ver con una mente fría, porque está conectado al chakra cardíaco. Y el chakra cardíaco, más que de razones, entiende de sentimientos. El chakra cardíaco, o sea, la cabeza a veces es fría y racional. Y lo racional, una cosa es lo que uno piensa y otra es lo que uno siente. Y la idea es que nosotros podamos conectar nuestro conocimiento a sentimientos nobles para que se transformen en sabiduría. Una cosa es lo que sentimos, otra es lo que pensamos, pero lamentablemente reaccionamos más desde lo que sentimos. Entonces, a veces el hombre tiene encima muchos mandatos heredados de la familia, mandatos de estos pensamientos sin sentido y sin amor. Y uno a veces siente miedo por lo que no conoce, justamente por estas estructuras frías que nos han programado y que siguen actuando desde nuestro inconsciente. Y abrirnos a nuevas posibilidades mientras siempre seamos guiados por nuestro corazón nos va a permitir iluminarnos y tener una sabiduría, ir hacia otro lugar, ¿no? Una cosa es lo que sentimos y otra es lo que pensamos. Van conectados, claro que sí, porque a veces el pensamiento modifica a lo que sentimos y a veces lo que sentimos modifica lo que pensamos. Si no, no habría cardiólogos que fumen, porque saben que piensan que se van a morir y fuman igual, porque una cosa es lo que siento. Si tengo ansiedad me prendo un pucho, no aguanto, aunque piense que es malo, ¿no? Tenemos que lograr un equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos. Si no, los cardiólogos no fumarían sabiendo que les puede agarrar cáncer, y etcétera, ¿no? Tantas cosas. Somos seres humanos y venimos a mejorarnos y a lograr un equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos para de esa manera trascendernos y realizar un proceso de convertirnos de gente a persona, entendiendo que el otro es un hermano mío y que no importa qué religión tenga. No como eso que a veces pasa, que vienen algunos y dicen que ellos solos van al cielo, los demás van todos al infierno, o como era el cristianismo, que todo lo que no estaba en la Biblia pertenecía al diablo, siempre buscando ser el líder y el único que tenga razón. Si existen guerras en el mundo es por querer tener la razón. Y a Dios no le interesa querer tener la razón, a Dios le interesa el amor. Y hay un refrán chino que dice, a veces lo importante no es tener la razón, sino que te quieran. Y esto se refiere a que el otro puede pensar distinto y yo lo puedo querer igual. Y eso es lo importante y lo que realmente importa para ser un buen hijo de Dios. Muchas bendiciones. Si querés unirte a nuestro movimiento espiritual y aprender más de nuestra doctrina, búscame por las redes, Rubén Armoa Chamán.